Muy bien, nos encontramos en crecimiento y desarrollo. Es la segunda parte de la clase primera. Así que en esta vamos a comenzar a hablar de la aparición de los homínidos. Así que es una historia que comienza hace millones de años. El amanecer de los homínidos, o sea, cuando aparecen. Y habla de cómo evolucionaron nuestros ancestros y de ser cazadores y recolectores nos hicimos sedentarios. Bueno, el hombre vive en las ciudades, a veces las destruye, a veces las construye. Y en las ciudades, algunas muy hermosas por cierto, estudia, trabaja y a veces en el tiempo de ocio se hace ejercicio. Y a veces se hace masivamente ejercicio, algunos con mucho esfuerzo, otros con una adaptación biológica más especial, pero lo cierto es que ha habido actividad física, o sea, carrera, desde hace miles y miles de años atrás, como una forma de adaptarnos a este ambiente. Pero no siempre fue así. Los primeros homínidos eran más bien arbóreos, vivían en los árboles, ¿sí? Su anatomía así lo demuestra. Estaban adaptados para sobrevivir en los árboles. ¿Y por qué? Y quizás hubo una época realmente existía el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Bueno, un lugar donde con gasto bajo energético se puede conseguir comida y estar resguardado de predadores. El tema es que ese paisaje idílico cambió y la comida cada vez comenzó a estar más distante, más lejos. Y eso significaba introducirnos en lugares donde éramos más fácil presa de predadores. Los homínidos comenzaron entonces a hacer una vida debajo de los árboles. Comenzaron a caminar. Comenzó la bipedestación. ¿Cuáles fueron los primeros homínidos? Y realmente se está estudiando el tema. Pero vamos a hablar de Toumai. Toumai es este que encontramos acá, cuyo modelo de cráneo tiene algunas particularidades. Primero, que tiene 7 millones de años, aproximadamente. Y lo siguiente es que tiene algunas diferencias con respecto a los simios y otras similitudes. Pero por ejemplo comienza a tener dientes pequeños. Los dientes pequeños hacen una diferencia con otros animales. La cara es más corta, ¿sí? Aunque la caja craneal es parecida a la de los. Entonces, Toumai se ubica unos 7 millones de años atrás, ¿sí? Y parece ser de los primeros, ahora vamos a ver otros, en una línea evolutiva que lleva por un lado hasta los Australopithecus y por otro lado hacia la línea Homo. Hasta llegar finalmente al Homo sapiens. También tienen sus años los simios de Tuken, donde si existe una disposición de la estructura anatómica a través de los fósiles óseos que se han encontrado, ¿sí? Que predispone
hacia la marcha bípeda. Entonces estamos diciendo que la disposición del cuello del fémur, el fortalecimiento de ciertas zonas, la inserción de los glúteos, el obturador, hacen que creamos que ya en esta época nuestros ancestros caminaban y se desplazaban. Tenían una marcha bípeda muy parecida a la nuestra. Otras son las muestras encontradas en Sterkfontein, en las cuevas de Sterkfontein, en Sudáfrica, ¿sí? Y ahí se lo encontró a alguien que se le puso pie pequeño. Pie pequeño porque los rastros de huesos, ¿sí?, que permitieron reconstruir un pie. Fíjense, si comparamos con un pie evolutivamente más moderno, a través de los huesos que se encontraron, o sea, el calcaño, el escafoides, una cuña y el primer metatarsiano, acá lo vemos, se pudo reconstruir el pie de estos homínidos, ¿sí? Todos proceden de África y tienen una data de aproximadamente de 7 millones de años atrás los primeros, y luego están los más recientes de 4 millones o 3 millones y medio de años atrás, ¿sí? Acá está Tugen, donde se había encontrado los restos anteriores, hablábamos, y un hallazgo importantísimo fueron los Australopithecus. Los Australopithecus afarensis, también en África, donde se pudo encontrar un esqueleto bastante completo de una mujer a la cual se llamó Lucy, y se la llamó Lucy porque justamente los antropólogos que estaban trabajando en ese momento estaban escuchando una canción de los Beatles que era Lucy en el cielo con diamantes. Sin embargo, el problema de este esqueleto era que no tenía pie, entonces no se podía reconstruir la estructura. Sin embargo, aparentemente hubo una situación que ayudó muchísimo a los antropólogos, es que aparentemente estos homínidos caminaron sobre cenizas volcánicas aún calientes, y de ese modo quedaron registradas las huellas que después llegaron ahí y pudieron tomar las estimaciones de cómo era el pie, las pisadas. Eso permitió hacer una reconstrucción bastante completa a partir de la impresión del pie, de cómo era el esqueleto de Lucy, ¿sí? Y ya al reconstruir el esqueleto de Lucy, se pudo reconstruir a ella misma, que tenía aproximadamente estas características. Fíjense, es importante notar cómo está cambiando la estructura del pie, porque entre ciertas características, el pie de los primeros homínidos, a diferencia del pie nuestro, podía hacer prensión. Esto era muy importante para la vida en los árboles. El pie más moderno tiene algunos detalles totalmente diferentes que lo hacen más apto para caminar, y uno de esos datos es el arco plantar, que es importantísimo en la marcha. Otros cambios fueron la priorización de algunos tejidos sobre otros. Se priorizó, por ejemplo, el desarrollo craneal, se priorizó ese tejido sobre, o sea, el tejido cerebral sobre el tejido, por ejemplo, los aparatos del aparato digestivo. Los dientes, por ejemplo, fueron cada vez son cada vez pequeños. Pero vamos a hablar un poquito más especial de lo que es el bipedismo, o sea, el caminar, que es una adquisición
evolutiva muy importante. Recordemos que esto significa una estructura muscular en pantorrilla que puede levantar el talón, un arco plantar que estabiliza y mantiene elástica la acción, o sea, hay energía elástica, ¿sí? Y un hallux, un dedo, que transmite un impulso hacia adelante y hacia arriba, permitiendo de este modo la marcha. ¿Tiene problemas? Caminar, sí, tiene problemas. No es apto para escapar corriendo de algunos predadores. Somos más lentos que ellos. Produce enormes tensiones en la columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral se transforma en importantísima estructura del cuerpo. El parto es difícil. Las crías además son vulnerables porque tienen que aprender a caminar, y algunas crías, como por ejemplo las humanas, pueden tardar años en caminar. Nos hace propenso a las lesiones por caída de la propia altura. Y la articulación de nuestra rodilla también es frágil porque puede ser frágil al tener que sostener una estructura y los impactos que ésta produce. Al caminar concentramos todo el peso del cuerpo en un pie, también quedando en riesgo para lesiones. Pero tiene ventajas el bipedismo. Lo que hacemos, por ejemplo, al pararnos, es exponer menos superficie corporal a la luz solar directa, ¿sí? Tenemos un mejor manejo de la termorregulación y sin consumir grandes cantidades de agua. Y esto es una ventaja que tenemos respecto de los animales, de otro tipo de animales. Tenemos menos gasto de energía en esta marcha que con 4 patas. Hay una gran capacidad para desplazarnos durante mucho tiempo y a grandes distancias, ¿sí? Al tener menor gasto de energía. Esto produjo una forma de vida exitosa, incluso sin necesidad de inteligencia. Recordemos que el cerebro de Lucy, de los Australopithecus, por ejemplo, tenía una capacidad craneal de 400 centímetros cuadrados aproximadamente, lo que está muy por debajo de la capacidad del humano actual. Entonces, Lucy era bípeda y no tenía un importante desarrollo de la encefalización. Así que lo que podemos decir es que los primeros homínidos eran casi simios, monos, que caminaban erguidos. Acá tenemos algunas diferencias en los aspectos evolutivos, y veamos la estructura ósea. Entonces, ¿cómo está ubicado el cráneo? Bueno, la columna se origina en el centro del cráneo, ¿sí? En el humano. En cambio, en el mono se encuentra en su región posterior. La columna tiene una forma de S, lo que le permite una mayor elasticidad, ¿sí? Y la capacidad de soportar peso con respecto a la del mono, que tiene solo una pequeña curvatura. La pelvis humana tiene una forma más ancha, la del mono es más angosta. El fémur humano posee una angulación interna, ¿sí? Hacia la rodilla, en el mono es hacia afuera. La rodilla humana soporta mucho más peso que la del mono. Y lo que ya habíamos mencionado de el arco del pie. El mono no posee arco plantar. Así que vemos una evolución, y vemos una evolución ya en los primeros homínidos que podían caminar y trepar, ¿sí? Hasta llegar al Homo erectus, que puede caminar y correr, o sea, tiene capacidad para hacer resistencia. Tiene una cabeza entonces con un mejor balance, un hocico más corto, los hombros son más bajos, el pecho más angosto, la cintura
¿sí? Es más alta y angosta, los antebrazos son más cortos, hay grandes glúteos, el cuello femoral es más corto, tiene caderas y articulaciones de rodilla y tobillo grandes, un tendón de Aquiles largo, el hueso del talón grande, y los dedos del pie más cortos, dando lugar a un arco de pie estable. Muchas más son las diferencias evolutivas, ¿sí? Es importante la estabilización del tronco, ¿sí? Incluso la contrarrotación del tronco, es decir, hay una independencia estructural entre el tronco y la cabeza. Nosotros podemos rotar la cabeza y el tronco a diferentes direcciones. Habíamos hablado de la estabilización de la cabeza por el ligamento nucal, el hocico corto, y un gran almacenamiento de energía que permite absorber impacto, eso dado por el tendón de Aquiles y el arco plantar. Entonces, los homínidos van evolucionando, se van adaptando, ¿sí? Lo que recordemos que en la teoría evolutiva no significa una visión teleológica, es decir, no significa que se vaya hacia un mejor hombre, sino una mejor adaptación a las nuevas condiciones del hábitat. Entonces, cada vez es mejor la bipedestación, el hombre comienza la caza, pero la caza ya con estrategias de caza, el fuego, manejo del fuego, uso de herramientas, de refugio, de vestimenta, de lenguaje, ¿sí? Muchas de estas adaptaciones entonces a este nuevo hábitat se dieron entre 2,8 millones de años hasta 1 millón de años atrás, porque el clima cambió y se hizo mucho más árido, el paisaje fue más abierto, ¿sí? Entonces la posición de bipedestación permite que primero que el sistema nervioso central se aleje del piso, que tenga una visión periférica mucho mayor, permitiendo detectar predadores o fuentes de agua, por ejemplo, a mayor distancia. Hubo un cambio de alimentación, se pasó de comer tanto frutos y vegetales a comer más carne, ¿sí? O sea, comidas más densas, y el cambio en el patrón de subsistencia, que fue que aprendimos a correr. En principio éramos carroñeros, entonces los grandes depredadores comían sus presas y cuando ellos se cansaban de comer, se saciaban, podíamos acercarnos y comer los restos. Por ejemplo, lo que quedaba de estructura ósea, ¿no? El cráneo. Y eso nos acercó a poder comer ácidos grasos esenciales y eso permitió también un mayor desarrollo de nuestro sistema nervioso. Desarrollo que se ve después reflejado en el lenguaje, en las técnicas de caza grupales, ¿sí? Y permitió una mayor provisión de... Pero básicamente lo que tenemos es un ciclo de festina, hambruna y actividad física que se desarrolló en los últimos 50 a 70 mil años quizás, donde cuando existía necesidad de salir a cazar por hambre, de juntar comida, esto significaba disminución de reservas de glucógeno y de ácidos triglicéridos, ¿sí? Había que hacer actividad física, ¿sí? Y si esta actividad física, que era cazar o recolectar, era exitosa, bueno, se producía el festín, es decir, el consumo de proteínas, glúcidos y lípidos. Sin embargo,
existían ciertas condiciones que hacían que esto no fuera frecuente, por lo tanto era importante el almacenamiento ahorrador, es decir, mejorar la glucosa y triglicéridos musculares, el almacenamiento del exceso de glúcidos y triglicéridos en tejido adiposo. Esto permitía una supervivencia, cuanto mayor almacenamiento, mayor supervivencia, hasta el siguiente festín. Esto fue lo que evolutivamente adquirimos y nos permitió sobrevivir estos miles de años. También permitió, como decíamos antes, una encefalización muy importante. El Homo sapiens llega con una capacidad craneana de mayor a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Fíjense que si la comparamos con lo de el Australopithecus afarensis, que era Lucy, o el Africanus, que tenían alrededor de 400 centímetros cúbicos de capacidad encefálica. Así llegamos al Homo sapiens moderno, que tiene unos 35.000 años antes de nosotros, ¿sí? Y esa capacidad de desarrollo de lenguaje, de vestimenta, por ejemplo, le permitió viajar y cambiar de lugares. La vestimenta permite pasar de un hábitat mucho más frío, por ejemplo. Esos viajes permitieron, ¿sí?, que en los últimos miles de años se produjeran las migraciones que llevaron al Homo sapiens hacia todo el planeta, ¿sí? Realmente es así. Bueno, realmente lo podemos saber y gracias a una organela que nosotros tenemos, que es la mitocondria, que es transmitida por línea materna y con pequeñas lesiones, pequeños cambios, ¿sí?, que se van transmitiendo. Es por eso que a través de estas estructuras y estudiando el material genético se ha podido, el material mitocondrial, se ha podido estudiar cómo ha sido el pasaje de las líneas genéticas y líneas mitocondriales de un continente a otro. Así, con un inicio en África, ha ido hacia una colonización en Europa, en Asia, Oceanía y por último, en los últimos años, en América. Entonces, éramos recolectores, cazadores, nómades, se buscaban mejores hábitats, se colonizaba todo el mundo. Pero esto fue hasta que aparece la agricultura. Cuando aparece la agricultura, todo cambia. La agricultura cambió la humanidad. Fue el fin de un estilo de vida. Muchas gracias y nos vemos en la última y tercera parte de este tema.